Transmite www.estopensamos.com para todo el Ecuador. Señoras y señores, amables oyentes de www.estopensamos.com, les damos las gracias por estar con nosotros aquí en www.estopensamos.com. Les agradecemos por acompañarnos en esta programación que llega a sus hogares a través de la emisora y el canal en YouTube estopensamos.com. Nos es grato en este instante dar la bienvenida al doctor Juan Enrique Pareles Cabrera. Estamos, como ustedes pueden ver, amables televidentes, identificados con el emblema de la CEDOCUT, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores. El doctor Pareles es su vicepresidente a nivel nacional y además catedrático universitario en la Facultad de Derecho en el área laboral. Bueno, doctor, el tema es la cuestión relacionada a el proyecto de ley económico urgente que ha enviado el presidente de la República. Si bien hay temas laborales, hay temas de otra índole, y en este sentido queremos su enfoque en términos globales y luego iremos analizando en estos 15 minutos de entrevista lo concerniente a cada tema. Bienvenido, doctor Pareles. Muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. Nosotros estamos realmente preocupados, como no podía ser de otra manera, porque en los últimos días se presentó el proyecto de ley que se lo ha denominado Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Esta ley es la ley Creolazo. Esta ley Creolazo tiene como presentación de la ley la de promover la reactivación económica del Ecuador. Pero para ello se ha planteado temas disímiles, o sea, diversos. Se ha planteado la modernización del régimen laboral, que ya vamos a ver de qué modernización estamos hablando. Se ha planteado la eliminación de obstáculos o desincentivos para la inversión. La creación de mecanismos de evaluación de la regulación que generan trámites en el orden fiscal. Es decir, se han planteado la reestructuración de determinados impuestos y la implementación de medidas para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esto es un champán. Esto es una mezcolanza que no tiene parangón histórico en el Ecuador, salvo cuando alguna vez se le ocurrió al arquitecto Sisto Durán Mayén enviar una ley que la conoció como la ley Trole. En el ámbito de esta ley propuesta, o los alcances de la ley, establece justamente la parte laboral, lo que tiene que ver a las relaciones entre trabajadores y empleadores. Pero no solamente que es un régimen transitorio. ¿Cómo pudiera haber hecho una propuesta el gobierno para supuestamente salir de la crisis económica, mejorar el empleo y tener digamos, una situación económico y social más, digamos, de mejor forma en el Ecuador?
Pero además de ello, lo que se plantea es una sustitución del Código del Trabajo. Establece esta ley en su propuesta, en el alcance, que este es un régimen laboral distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. Empezando por ahí, nosotros estamos realmente preocupados que el señor Lasso no le hayan sus asesores informado que el Ecuador no es pues una isla. La Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, unitario. Por lo tanto, no pueden haber dos leyes para una misma materia o una misma actividad. Además de eso, le dice la Constitución, el constituyente establece en su 3 los deberes primordiales del Estado. Escuchen, ecuatorianos: garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Esto quiere decir que no puede segregar, que no puede mantener una ley para los trabajadores sujetos al Código del Trabajo y crear una ley laboral para quienes ansían tener un empleo para salir del sub y del desempleo. Pero además de ello, la Constitución establece en el artículo 11 el ejercicio de los derechos que se regirán por los siguientes principios. Todas las personas son iguales y gozarán de los derechos y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado. La ley sancionará toda forma de discriminación. Eso está en la Constitución de la República. Por lo tanto, dice, el Estado adoptará medidas de acción afirmativas que promuevan la igualdad social en favor de los derechos que se encuentren en situación de desigualdad. El legislador constituyente lo que le dice al mandatario es que debe regirse por una ley que establece a los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Por ello, en el artículo 60, respecto al tema, dice que se reconoce y garantiza a las personas, el numeral 4, derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. ¿Qué es lo que no ha leído el presidente para plantear esta ley malhadada? No ha leído que el Ecuador no requiere de imposición de leyes que vayan a menoscabar la situación de la integridad personal de los ecuatorianos. El artículo 4 de la ley Creo Lasso dice que la trabajo es un derecho y un deber social. Exactamente copia lo mismo que establece el artículo 2 del Código del Trabajo, al que dice que es antiguo y que es retrógrado. Y después, cuando habla en su ley, la libertad de trabajo y contratación, expresa exactamente lo mismo que la libertad de trabajo y contratación del Código del Trabajo, que dice que ya no sirve. Entonces, lo que ha hecho es, en el artículo 5, ¿no es cierto?, es que le hace al Senado, una parte del artículo en donde dice que la obligación, ¿no es cierto?, se establece la libertad de trabajo, pero el trabajador podrá ser tratado con una remuneración
que no sea impuesto por la ley, salvo los casos de urgencia o de necesidad inmediato auxilio. Fuera de estos, nadie es obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración. En general, todo trabajo debe ser remunerado. Es decir, en su ley es copiar una parte de los artículos y otra dejarla en blanco. Pero los principios constitucionales hablan de la sustentabilidad del trabajo en el artículo 326. Y eso no se puede vulnerar. El artículo 326 establece el derecho al trabajo, se sustenta en los siguientes principios. Sobre el empleo, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y el desempleo. En ninguna parte dice que el Estado va a crear oportunidades con esta ley Creolazo, ¿no es cierto? Un nuevo sistema de esclavitud. ¿Qué dice el artículo 2 del Código de la Constitución en su artículo 326? Dice que los derechos laborales son irrenunciables e intangibles y será nula toda estipulación en contrario. No solamente, señor Lazo, que son irrenunciables, sino que son intangibles, que no se pueden disminuir. En consecuencia, ellos no ponen la intangibilidad porque eso obviamente a ellos no les conviene, pero no pueden violar la Constitución. Pero aún más, en el numeral 3 del mismo artículo 326 le establece que en el caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Esto significa la protección del Estado. El Estado debe tutelar las relaciones laborales porque estamos frente a un fenómeno asimétrico que es la relación laboral dependiente. Entonces, si todo esto establece la Constitución, aún más en el artículo que hemos mencionado, 326, numeral 4, se establece la justa remuneración. A trabajo igual, valor corresponderá igual remuneración. Es decir, no hay, estimados oyentes y quienes nos ven y nos escuchan a través de estopensamos.com, no hay una ley que tenga las mismas características de una relación normal entre los ciudadanos y el mandatario. Aquí lo que se trata de hacer es una ley que se adecue a los intereses de la clase pudiente. ¿Para qué? Para que justamente se haga una explotación de nuevo tipo en el siglo XXI. Yo pienso que nosotros, los trabajadores y quienes tenemos especialidad laboral, debemos expresar nuestra disconformidad de que se le envíe a la Asamblea Nacional un mega proyecto de ley que trata de tantos temas, pues se pretende crear 2 nuevos impuestos, ¿no? Y se reforman 30 leyes al mismo tiempo, en la que el aspecto laboral es fundamentalmente el que tiene una disminución de derechos y que han visto como la piedra de tope para poder plantear una ley en contra justamente de los derechos de los trabajadores. Ahora, lo que se está viendo aquí es la intención, según ha dicho el gobierno, de crear 2 millones de empleos nuevos en un lapso, se entiende, de los 4 años de gestión del presidente Guillermo Lasso. Pero no se bajan las tasas de interés, no se da un tratamiento positivo a dinamizar la economía. ¿Cómo podremos alcanzar esa meta de 2 millones de empleos si no hay una economía más dinámica que capte a los trabajadores que están desempleados, doctor Bareles? Bien, esta intención o propuesta del mandatario no es nueva, mi estimado
licenciado Medina, no es nueva. Recordemos nosotros que en el año 81, 82, del siglo pasado, cuando el presidente de la República era el doctor Osvaldo Hurtado, planteó justamente una ley de ajuste para que no se pierda el empleo. Se sucretizó la deuda de los señores banqueros y empresarios que irresponsablemente se endeudaron, y luego en pleno fenómeno del Niño, cuando la gente pugnaba por un empleo, por alimentación, por medicina y fundamentalmente por salvataje, porque estábamos en la mayor parte del litoral ecuatoriano y parte de la serranía, estábamos con un proceso de inundación terrible. Allí comienza la desgracia del pueblo ecuatoriano, porque irresponsablemente el presidente Osvaldo Hurtado sucretizó la deuda y nunca le dijo a los ricos, a los que hoy dicen que con esta ley van a resolver el problema, nunca le dijo cómo le iban a pagar al pueblo ecuatoriano. Se dijo que estas leyes que planteaba en el gobierno de la democracia popular, que hoy también están gobernando, porque la señora Vela fue parte del gobierno de Hurtado y algunos otros que están por ahí. Pero nosotros, luego después, en el gobierno del señor Borja, se planteó las reformas al Código del Trabajo con la ley 133, con la que se reformó todo el sistema colectivo de trabajo y se eliminaron muchas organizaciones, pues se impuso el doble de del número para la organización sindical de 15 a 30. Y luego, pues, por supuesto, una serie de cortapisas en el tema de la tramitación del contrato colectivo y del conflicto colectivo. Esto, indudablemente, lo hago relación porque esto no es nuevo, porque Borja también dijo que esto lo hacía para que no cierren las empresas, para que haya más trabajo, para que se robustezcan las organizaciones, y lo que pasó fue exactamente lo contrario. Después de eso, ustedes conocen que vinieron otras reformas laborales. Se planteó la ley Trole en la época del arquitecto Sisto Durán Ballén, también justamente para perjudicar a los trabajadores, en la que prácticamente se armaba un sistema de contratación laboral que, recordemos, ecuatorianos, se trataba del poliempleo o del multiempleo, es decir, que podían los trabajadores en una empresa hacer de todo por una sola remuneración. Eso el Tribunal Constitucional de la época lo declaró inconstitucional, porque eso no es posible, igual que ahora. Pero aún más, en el gobierno del señor Correa se eliminaron derechos colectivos de trabajo y también el derecho que tenían la contratación colectiva y los derechos individuales, como aquellos que se mantenía la estabilidad laboral cuando se creó el decreto 813, con la cual se despidieron a más de 40,000 ecuatorianos de todo el sector público. Y por supuesto, pues el mismo ejemplo lo tomaron los empleadores privados y se hizo un despido masivo. Luego de eso ha venido, pues ustedes saben, el gobierno del señor Moreno, que nos impuso en plena pandemia una ley de apoyo humanitario, entre comillas, que de humanitario no tiene nada, en la que justamente se cambian los sistemas de trabajo y se eliminan derechos de los trabajadores, con lo cual aparecen una serie de modalidades de contrato
en la que se elimina la protección del Estado, la regulación de la legislación laboral, del Código del Trabajo, y que obviamente precarizan a muchos trabajadores. Ahora Doctor, tenemos esta propuesta. En todo caso, esperamos a ver que, ojalá, doctor Vareles, que esto sea tratado por el Pleno de la Asamblea y que los señores del CAL permitan este debate a nivel del Pleno de la Asamblea. Queremos agradecerle mucho. El Zoom no es indefinido, como usted sabe, y sus palabras finales en torno a este proyecto de ley. Nosotros, como dirigentes de los trabajadores ecuatorianos, representantes de la SEDOCUT, expresamos nuestro criterio que la Asamblea Nacional debe constitucionalmente devolver al Ejecutivo este proyecto de ley que responde solamente a los intereses políticos de el actual gobierno. Pues no se dice en esta ley a dónde se va a invertir lo que se recauda, qué sector de la economía se va a dinamizar, cuál es el número de empleos posibles que se van a crear con estas nuevas inversiones. Han hablado de 2 millones, ¿no? 2 millones, pero ¿dónde? Los 2 millones de empleos, ¿dónde? ¿Va a ser acaso en la agricultura? ¿Va a ser acaso en la industria de la construcción? ¿Va a ser acaso en la industria del turismo? ¿Va a ser acaso en los servicios básicos para mejorar las condiciones de subsistencia y de vida de los trabajadores y el pueblo? ¿Dónde? O sea, no es cuestión de decir vamos a crear 2 millones de empleos, pero ¿dónde? ¿Dónde se van a invertir los recursos que se extraigan de esta nueva ley o de esta propuesta de ley que hace el gobierno nacional? No lo dice, simplemente hace una alusión a un número que además está muy por debajo de las necesidades concretas del pueblo ecuatoriano. Le agradecemos mucho, estimado doctor Juan Pareles Cabrera. Sus conocimientos, sin duda, muy ilustrativos, han permitido que la ciudadanía tenga una idea de algo, porque no hemos tratado el tema tributario y otros asuntos que también están incluidos en esta ley, salvo su especialidad en el tema laboral. Le agradecemos mucho este programa. Por favor, si te gustó este video, suscríbete a este canal, aplasta el pulgar hacia arriba y aplasta la campanita para que reciba nuevos videos. Gracias. Fue el doctor Juan Pareles Cabrera analizando el proyecto Creando Oportunidades que se debate en la Asamblea. Felicidades.